Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Lo Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 55. Una supernova marina. ¿Quién es ese? Como la ciudad de los carpinteros navales, conocida por crear el arma antigua Plutón, y el centro de construcción naval más famoso de Grand Line. El agua 7 siempre estaba bulliciosa, al lado de las vías fluviales donde los toros Yagara transportaban a la gente de un lado a otro. El letrero del bar Estación Azul se balanceaba suavemente con la brisa del mar. Incluso durante el día, el bar estaba lleno de clientes. Las bebidas aquí eran baratas y buenas, atrayendo a personas de todos los ámbitos de la vida. Pero en este momento, muchos de los clientes no bebían. Sostenían periódicos, absortos en las grandes noticias. A juzgar por la tinta fresca, fue el último número del periódico World Economic News, publicado hoy, mientras las discusiones zumbaban. Crujido. Se abrió la puerta de madera del bar y entró una figura. El uniforme reveló su identidad. Un marine. Esto no era raro. Como se mencionó, Vater 7 a menudo albergaba buques de guerra marinos para reparaciones. Ver a un marine no era algo cotidiano, pero tampoco era raro. Pero esta vez, algo fue diferente. Todo el bar se quedó en silencio al instante. Roy se sorprendió. Los clientes de Vater 7 siempre son así de educados. Pero no tuvo tiempo de pensar demasiado. Había visto a la persona que estaba buscando. Caminó directamente al bar y se sentó. Uno cola, por favor. Llénalo con hielo. Dijo con voz profunda. Esto es un bar. No tenemos cola. ¿Está bien el agua con gas? El camarero detrás del mostrador respondió. Supongo que eso servirá. Después de que Roy asintió, el camarero se volvió hacia el estante. Roy aprovechó la oportunidad para echarle un buen vistazo. Alto, vistiendo una camisa amarilla, con una expresión algo de madera pero músculos claramente definidos. Su característica más memorable fue su peinado. Parecía que tenía 2 cuernos de toro en la cabeza. Honesto y simple, esa fue la primera impresión que dio su apariencia. Pero Roy sabía la verdad. Usuario de fruta del diablo bueno descubierto, fruta del diablo confirmada. Fruta tipo paramesía, puerta a puerta. Analizando y guardando en enciclopedia de frutas habilidad de fruta. Puede crear puertas en cualquier superficie que conduzcan a una dimensión de bolsillo, lo que permite que cualquiera pueda pasar libremente. La dimensión permite la observación del mundo exterior. Nota: mientras esté en la dimensión de bolsillo, debido a que está separada por el espacio-tiempo, la enciclopedia de frutas no puede analizar las habilidades externas de las frutas. Efectos por nivel. Nivel 1. Obtiene un efecto de fruta débil. Puede abrir puertas en lugares con huecos existentes. Nivel 2. Obtiene un efecto de fruta parcial. Puede abrir puertas en objetos sólidos. Requiere 400 millones de vallas para desbloquear. Nivel 3. Obtiene el efecto de fruta completo. Puede abrir puertas en cualquier cosa excepto agua de mar y piedra marina y entrar en la dimensión de bolsillo. Requiere 2.500 millones de vallas para desbloquear. Nivel 4. Desarrollo profundo de la fruta. Las puertas aparecen naturalmente donde toca cualquier parte del cuerpo. Puede cambiar libremente el tamaño y la forma de las puertas. Requiere 5.000 millones de vallas para desbloquear. Nivel 5. Despertar de la fruta, dominio de la puerta. Cree un dominio de puerta masivo centrado en el usuario, atrapando a todos dentro del alcance dentro del dominio. Requiere 10.000 millones de vallas para desbloquear. Progreso del análisis. 0%. Eso es correcto. Roy lo sabía muy bien. El hombre llamado Blueno era en realidad un agente de la Organización de Inteligencia del Gobierno Mundial, CP9. Estaba interpretando el papel de camarero en Vater 7 únicamente por su misión. Y lo más importante, su fruta del diablo. La fruta puerta a puerta.
Una de las raras frutas de tipo espacial en el mundo de One Piece, e increíblemente poderosa. La capacidad de crear puertas y dimensiones de bolsillo en cualquier lugar hacía que el usuario fuera prácticamente invencible si así lo deseaba. Esta fue la razón principal por la que Roy eligió venir a Batter 7. Y tuvo que admitir que adquirir esta fruta fue fácil. Solo necesitaba sentarse aquí y disfrutar de una copa un rato. El único inconveniente es la falta de cola. ¿En serio? ¿Cómo puede un bar no tener cola? Mirando el agua con gas frente a él, Roy refunfuñó internamente. Pero pronto, vio a Blueno regresar, mirándolo con ojos tranquilos. Roy se puso alerta al instante. ¿Qué está pasando? Pero antes de que Roy pudiera reaccionar, Blueno habló. ¿Eres tú, Roy Amos? ¿Me conoces? Roy asintió con calma, pero su corazón se aceleró. Blueno sabe mi nombre. Expuse un defecto. Está CP9 en mí. Pero justo cuando Roy estaba calculando rutas de escape. Es él. Realmente es él. Mayor Roy desde el cuartel general. Estallaron gritos por todos los rincones del bar. La supernova marina que luchó contra un señor de la guerra hasta empatar. La futura estrella de los marines. Se rumoreaba que el discípulo del exalmirante Sepir, que mantenía un perfil bajo en la unidad de detención, había salido de la reclusión específicamente para la demostración de las tres fuerzas. No puedo creer que lo esté viendo en persona. Roy estaba completamente desconcertado. ¿Peleaste contra un señor de la guerra hasta empatar? Supernova marina. Discípulo de Sepir saliendo de la reclusión. ¿De quién están hablando? ¿Hay otro mayor Roy en los marines? Parece que no lo has oído. Blueno deslizó silenciosamente un periódico por la barra. Roy inmediatamente vio la foto en la portada. Era un mar helado. Un enorme T-Rex se enfrentó a un marine. El T-Rex parecía feroz y aterrador. La bata blanca del marine ondeaba al viento, la palabra justicia en su espalda brillaba brillantemente contra el reflejo del hielo. Tuvo que admitir que el periódico World Economic News sabía cómo tomar una foto. El mar helado, la bestia gigante, el héroe marino que lo enfrenta, la composición gritaba opresión silenciosa. Y la foto parecía deliberadamente inclinada para que los restos de la gran flota de dinosaurios de Anafuda no fueran visibles. Pero lo que confundió a Roy fue el titular. Enfoques de demostración de tres fuerzas. Emerge una supernova marina. Bajo este título pesado, el contenido coincidía con lo que decían los clientes del bar. Según el informe, con la demostración de las tres fuerzas a poco más de un mes de distancia, las supernovas jóvenes y poderosas dentro de los marines se estaban revelando gradualmente. Roy Amos es uno de ellos. Un discípulo entrenado en secreto por el exalmirante Sepir, que posee una inmensa fuerza. Para participar en la manifestación de las tres fuerzas y defender la justicia, finalmente ha surgido. Hace 10 días, participó en una escaramuza de calentamiento con el señor de la guerra Anafuda, que terminó en empate. Según fuentes internas, muchos infantes de marina de alto rango creen que el mayor Roy será una figura clave para reprimir las fuerzas oscuras del mar y poner fin a la gran era pirata. Debajo de eso, el periódico detalló la demostración de las tres fuerzas y señaló: este periódico transmitirá todo el evento en vivo a través de caracoles transpondedores visuales a todas las naciones miembros del gobierno mundial. Estén atentos. Roy. Honestamente, él no entendía qué demonios estaba pasando. Pero al mirar a la multitud que se agolpaba hacia él, entendió una cosa. Era famoso. Al mismo tiempo. País Wano. Encima de la enorme cúpula de calaveras de Onigashima. Glug, glug, glug. Un hombre gigante con cuernos, un torso sin camisa y una cuerda Shimenawa alrededor de su cintura, tragó saque de una enorme calabaza. Crack boom. Un rayo cayó de las nubes de arriba, golpeando justo a su lado. El estruendoso rugido hizo que los piratas de abajo gritaran de miedo. Worororororo. Él no se inmutó ante el rayo. Tiró la calabaza a un lado y se echó a reír, un sonido tan fuerte como el trueno mismo. En este mar, había muchos con cuerpos monstruosos y apariencias aterradoras. Pero solo había un hombre con esta apariencia y esta aura. Uno de los 4 emperadores, Kaido de las bestias. Discípulo de Sepir, una supernova marina que pondrá fin a la gran era pirata, y Kaido, aparentemente borracho, se rió entre dientes.
Suena bastante bien, ese mocoso marino. Él es realmente fuerte. Frente a Kaido, un caracol transpondedor se estremeció mientras transmitía el mensaje. Por la apariencia de dinosaurio del caracol, era obvio quién estaba al otro lado. Fue el rey lagarto Hanafuda, recientemente derrotado por Roy. Wororororo. Te has oxidado, Hanafuda. No has estado entrenando tu fuerza. Kaido le dio una palmada en la rodilla, riendo ruidosamente. Hanafuda no respondió. Él no negó las palabras de Kaido. En su juventud, fue un gran pirata que luchó uniformemente con un joven Kaido. Pero después de convertirse en hermanos juramentados y aceptar el título de Señor de la Guerra, aunque todavía adoraba la fuerza, no pudo dedicarse a entrenar como solía hacerlo. Antes de que pudiera responder, Kaido continuó. Pero el emperador recogió su enorme kanabo, Asekai. Un mocoso marino usándote para hacerse un hombre, no puedo fingir que no vi eso. Humillando a mi hermano así, están listos para las consecuencias, marines. Se partió el cuello. KRR crack. Tráelo. Tengamos una guerra. Ha pasado un tiempo desde que luché contra los marines. Discípulo de Sepir, ese viejo no es suficiente después de perder su brazo. Traigan a Garpo a los otros almirantes. Hermano mayor Kaido. La voz de Hanafuda era profunda. Sengoku ya me lo dijo. Si tomamos represalias por esto, seré despojado de mi título de Señor de la Guerra, ja. Al escuchar esto, Kaido miró al caracol con incredulidad. Despojado del título de Señor de la Guerra, él rugió. ¿A quién le importa eso? ¡Boom! El explosivo Haki de Conquistador destrozó un trozo del suelo. Iniciar una guerra, tira de un título, déjalos hacer lo que quieran. Solo quiero que la mayor guerra que el mundo jamás haya visto. Kaido la voz le temblaba. Sus dientes se muelen juntos. ¿Fue ira? ¿Emoción? ¿O simplemente el alcohol? Tal vez los tres. No, hermano mayor Kaido. Hanafuda habló con firmeza. Una pérdida es una pérdida. He perdido a él. Eso es un hecho, si los marines quieres usarme para aumentar su fama, que es su libertad. A través del caracol, su mirada parecía satisfacer Kaido de él. Pero el bestias plan, no puede ser interrumpido por mi fracaso. Él podría ser la única persona que se atreviera a hablar con Kaido de esta manera en un momento como este. La ambición de Kaido era simplemente la guerra, una gran guerra caótica que envolvió al mundo. Nobles, reyes, civiles, infantes de marina, piratas, todos muriendo por igual en la matanza. La guerra misma era su objetivo. Ya ganara o perdiera, a Kaido no le importaba. Pero Hanafuda era diferente. Había reconocido a Kaido después de sus batallas en su juventud. Su falta de entrenamiento a lo largo de los años no se debió a la pereza. Era porque sabía que su talento era muy inferior al de Kaido. Entonces aceptó el título de Señor de la Guerra para cazar piratas, recolectar recursos, vender armas y recolectar frutas del diablo para Kaido. Su objetivo era hacer de Kaido el rey. Esta era la diferencia entre ellos. Kaido se preocupaba por la guerra. Hanafuda le importaba que Kaido ganara la guerra. Así que hasta que se completara el plan, hasta que hubieran acumulado suficiente poder, no quería que Kaido comenzara una guerra con los marines por él. Al escuchar esto, Kaido guardó silencio. Después de un momento, dejó a Saika y volvió a sentarse. Así que planeas dejar que termine aquí, Hanafuda. Ese no es el hombre que admiraba en ese entonces. Resopló, con la voz baja. Pero al escuchar esto, Hanafuda se rió al otro lado de la línea. ¿Terminas aquí? Él se burló. Por supuesto que no terminará aquí. Había prometido a los marines que no tomaría represalias personalmente contra Roy. Admitió su derrota. Pero eso no significaba que se quedara sin opciones. Después de todo, la caza de una bestia no termina hasta la muerte. Capítulo 56. La lealtad negra. Y una máscara de rata. 3 días después. Agua 7, el puerto. Los carpinteros navales trabajaban arduamente reparando los daños de la batalla, charlando con los infantes de marina mientras trabajaban. No se preocupe, confíe en las habilidades de Galle y la Company. Tenemos los mejores carpinteros navales del mundo. El daño de tu nave no es tan malo. Lo arreglaremos dentro del día. El carpintero principal clavó un clavo, mirando con curiosidad a Hans.
Por cierto, su capitán, Mayor Roy, ¿realmente luchó contra un señor de la guerra? Te mentiría. Hans, que había respondido a esta pregunta innumerables veces durante los últimos 3 días, habló con franqueza. Nuestro capitán es discípulo del exalmirante Sepir. ¿Conoces a ese puño de fuego? Se escapó con el rabo entre las piernas cuando vio a nuestro capitán. Y ese señor de la guerra también lo era, ejem. Fal tosió fuerte. Hans inmediatamente cambió de tono. También se vio obligado a luchar contra nuestro capitán para empatar. No tienes idea, todo el mar lo era, se lanzó a un recuento entusiasta y embellecido, provocando jadeos de asombro de los carpinteros navales. Mientras tanto, en la cubierta del buque de guerra. Señores de la guerra, demostración de 3 fuerzas, el gobierno realmente sabe cómo hacer girar una historia. Roy yacía en su tumbona, con la gorra sobre la cara y una pajita larga, conectando su boca con la botella de refresco de cola debajo. Él murmuraba internamente. Hace 3 días, poco después de leer el periódico en el bar Estación Azul, Roy había recibido una llamada del vicealmirante Birot en el cuartel general de la Marina. Roy, chico, no te preocupes por el informe del periódico. Son órdenes de arriba. Solo piense en ello como hacer un nombre para nuestra unidad de detención. No mucho después, Sepir llamó también. Chico, no dejes que la fama se te suba a la cabeza. Incluso en una misión, debes entrenar adecuadamente. Escuché que desarrollaste 2 nuevos estilos de puño ondulado. Ven a mi casa cuando regreses, enséñamelo. A través de estos 2 ancianos, Roy finalmente entendió lo que había sucedido. En pocas palabras, todo volvió a él, o mejor dicho, a Yuji después de que Yuji robara el tributo celestial, la reputación del gobierno mundial se vio afectada. Los países miembros entraron en pánico, temiendo que fueran los siguientes. Esta presión condujo a la demostración ampliada de las 3 fuerzas, pero antes de que pudiera establecerse, Ryuji cayó otra bomba matando a Cocodrilo. Esta dañado el gobierno mundial prestigio aún más. Los señores de la guerra se supone que es uno de los 3 grandes poderes equilibrando el mundo, sin embargo, uno de ellos había sido asesinado por un criminal. En esta situación, Roy victoria sobre el Hanafuda se convirtió, complicado. Si las noticias informaran que el comandante de la Marina derrota al señor de la guerra, la credibilidad del sistema de los 7 señores de la guerra tocaría fondo. Además, como un subordinado de organización del gobierno mundial, los infantes de marina no debían luchar contra los señores de la guerra abiertamente. Pero algún genio en el gobierno mundial había encontrado una solución. Mi pelea con Hanafuda se convirtió en un combate de calentamiento para la demostración de Triforce, que terminó en empate. Incluso incluyeron algunas fotos de la batalla, esto cambia el enfoque del público hacia la demostración de las 3 fuerzas en sí. Y el gobierno mundial seguramente quiere usar esta manifestación para mostrar su poder y calmar a todos. Después de todo, hablando de hecho, el gobierno mundial es el poder más fuerte. Hanafuda mantuvo su título de señor de la guerra. La sede promovió una supernova, restaurando la fe pública en los marines. El gobierno mundial promovió la manifestación de las 3 fuerzas, salvando las apariencias. Morgan no informó toda la verdad, pero recibió su gran noticia: fue una victoria a 4 bandas. El único que pierde soy yo. Roy se rascó la cabeza. Sí, ganó fama masiva, pero fue un dolor de cabeza. Gracias al impulso del gobierno y la marina, ahora era un contendiente clave en la demostración de las 3 fuerzas. Según la propaganda, básicamente estaba atrapado entre los 3 primeros. Pero el problema era: solo planeé ocupar el 10º lugar, obtener un ascenso de comodoro y volver a heredar el puesto de Birot como comandante de la unidad de detención. Roy refunfuñó. Pero pensándolo bien, en el momento en que atacó a Hanafuda, su plan de mantener un perfil bajo probablemente estaba condenado al fracaso de todos modos. Entonces, todo es culpa de Hanafuda por ser tan débil. Roy murmuró. Solo pidiendo 2.000 millones de bayas y 2 frutas del diablo, lo dejé ir tranquilo. Por cierto, los 2.000 millones de bayas que Hanafuda prometió le serían entregadas a Roy por la sede a su regreso. Las 2 frutas del diablo llegarían dentro de medio mes. Justo cuando Roy se quejaba. «Capitán». Hans gritó desde abajo. «MM». Roy gruñó por la nariz.
Capitán, los carpinteros quieren su autógrafo. Además, el Black Collar Roy es básicamente fijo, podemos navegar de regreso al cuartel general esta noche. Al escuchar las palabras de Hans, Roy finalmente se quitó la gorra de la cara. Oh. Levantó una ceja. ¿Podemos navegar esta noche? Una luz fría parpadeó en sus ojos. Ya que podían navegar, su plan podría empezar. Pero... espera. ¿Cómo llamaste al barco? La Cola Negra Roy, señor. Nunca lo nombramos, y dado que es su barco personal, debería tener su nombre. Sargento Mayor Hans Thor. Has olvidado que soy el comandante de este barco. Roy apretó los dientes, el escalofrío en sus ojos se profundizó. Pase lo que pase, nombrar el barco es algo que debería hacer yo mismo, no. Toleró que el barco pareciera una botella de refresco de cola. Pero nombrarlo algo que lo haría morir de vergüenza social. A este hombre no se le puede permitir vivir. Esa noche, el recién bautizado Lealtad Negra zarpó del váter 7. Colgando del arco como una figura humana estaba Hans, vitoreando tan emocionado que su voz se quebró. Y sin que nadie lo sepa. Unas horas después de que Roy abandonara la isla, en el puerto, un carpintero de barco de patrulla de rutina emitió un sonido confuso. ¿Qué pasa?, preguntó su compañero bostezante. No, nada. Solo pensé que había visto a alguien allí. No, espera, quizás fue una rata. El carpintero de barcos se rascó la cabeza, mirando el lugar vacío. ¿De qué estás hablando? Gente, ratas, solo tomaste 2 tragos, no puedes estar borracho ya. ¿Ah? ¿Menosprecias mi tolerancia al alcohol? Vamos. Al bar después de la patrulla. Te lo mostraré. Estás encendido. Lástima que el bar de la Estación Azul esté cerrado esta noche. Tendremos que ir a otro lado. Charlando, los 2 carpinteros se alejaron. Ellos no sabían eso después de irse. La Estación Azul está cerrada. Una figura apareció de la nada. Estaba envuelto en una capa negra, mirando hacia la ciudad del Agua 7. Eso es en realidad, perfecto. Murmurando, dio un paso adelante. Clic. Una puerta apareció de la nada. Lo atravesó y desapareció. Pero justo cuando entró por la puerta, la luz de la luna cayó sobre su rostro. Se iluminó, una máscara de rata. Capítulo 57. Desafortunadamente, no tienes salida a bar de la Estación Azul. Blueno, que acababa de cerrar la puerta principal, caminó en silencio hacia el mostrador. Se agachó y agarró la baldosa del piso debajo de sus pies. Clic. Se abrió una puerta en el suelo. Debajo había un túnel claramente precavido. Blueno intervino. Te cae. Suelta. Se desplomó. Después de caer decenas de metros y atravesar 3 capas de trampas con púas, aterrizó pesadamente en el suelo. Su cuerpo resultó ileso. Se puso de pie, mirando alrededor de la cámara oculta. Un momento después. Rumble. Un sonido pesado provenía de la dirección en la que miraba. Una figura cayó de otro túnel. Un hombre de cuerpo y cabeza redondos, que parecía una pelota. Tenía el pelo verde y una cremallera por boca. Fukurou. Llegas 5 segundos tarde, dijo Blueno con calma. No se pudo evitar. Este túnel es para Luxi y Kaku. Ni siquiera estoy asignado a esta misión. Si Iseburg no tuviera una reunión de emergencia esta noche, manteniendo ocupada a Califa, yo no estaría aquí, chapapá. El agente del CP9 llamado Fukurou respondió en voz alta. Haz como mensajero temporal, no puedes revelar información sobre otros agentes o misiones. Ese es el protocolo, dijo Blueno, con el rostro impasible. Él y los otros 3 agentes estaban en váter 7 para infiltrarse en el círculo del alcalde Iseburg e investigar el arma antigua, Plutón. Recientemente, sin embargo, los agentes principales responsables de váter 7, Rob, Lux y Kaku, habían sido convocados por el gobierno para participar en la demostración de las 3 fuerzas e informar sobre sus avances con respecto a Plutón. Dado que el otro agente, Califa, estaba ocupado como secretario de Iseburg, la consolidación de inteligencia recayó en Blueno, y su contacto fue este vocazas, Fukurou. Conociendo la incapacidad de su colega para guardar secretos, Blueno le recordó. No revelé ninguna información. Fukurou replicó con rectitud. Luego, hizo una pausa, cubriéndose la boca con cremallera. Ah, creo que acabo de soltarlo de nuevo.
Blueno negó con la cabeza impotente. La inteligencia. Justo aquí. Fukurou se acercó detrás de él y le entregó un enorme maletín a Blueno. Mientras lo entregaba, no pudo evitar charlar. El jefe Spandan dijo que esto contiene toda la inteligencia recopilada de la sede con respecto a las palabras clave Plutón y Vater VII durante los últimos 20 años. Y. Escuché que también pediste información sobre Royamos. ¿Lo conociste? ¿Es ese marine fuerte? Lux y Kaku también irán a la demostración de las tres fuerzas. ¿Pueden vencerlo? Por supuesto que pueden, ¿verdad? Oh, definitivamente no estoy chismeando. Chapapá. No, definitivamente estás chismeando. La expresión de Blueno permaneció sin cambios. Cargó sobre sus hombros el enorme maletín. No he peleado con él. Pero como venció a un señor de la guerra, debe ser fuerte, pedí su información solo para estar a salvo. No respondió a la pregunta sobre quién era más fuerte. Sabía que si lo hacía, Fukurou parlotearía, y Lux y Kaku eran lo suficientemente competitivos como para venir a buscar problemas. Muy bien. Ya puedes irte. Antes de que Fukurou pudiera hacer preguntas más complicadas, Blueno lo despidió. TCH. Aburrido, chapapá. Fukurou refunfuñó. Aún así, se dio la vuelta, preparándose para usar a Gepo para ascender por el túnel. Pero justo en ese momento. Slice. Blueno lo escuchó claramente. Como agente profesional de CP9, reconoció instantáneamente el sonido. Una cuchilla afilada que cortaba la carne. Y era verdad. Al instante siguiente, Blueno vio la enorme cabeza de Fukurou volar por los aires. E inmediatamente después. Shred. Todo el cuerpo de Fukurou se convirtió en una neblina de sangre. Enemigo. Blueno hizo el juicio al instante. ¿Quién era? ¿Qué atacó a Fukurou? Cuando entraron en la habitación secreta, como eran invisibles, Blueno no lo sabía, y no tenía tiempo para pensar. ¿Por qué? Slice. Sintió dolor en el brazo derecho. Al momento siguiente, le cortaron el brazo derecho a la altura del hombro. Tud. El enorme maletín cayó al suelo. Un corte, ¿de dónde vino? Incluso ahora, Blueno desconocía el origen del ataque. Pero como agente veterano, el dolor no nubló su juicio. Primero me cortó el brazo derecho. ¿Quiere los documentos en el caso? Incluso en esta situación, analizó con calma. Tekai. Acero. No hay tiempo para llorar a Fukurou. Activó Tekai, una de sus mejores técnicas de Rokuseki. El siguiente instante. Clan. 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 Innumerables cortes lo golpearon desde casi todos los ángulos simultáneamente. La intensidad y la frecuencia le dijeron a Blueno claramente. Incluso su Tekai no aguantaría por mucho tiempo. 17 cortes en el cuello, 70 en las extremidades, cortes en el torso, calculó con calma las brechas en el implacable asalto. Y entonces. Ahora. En una fracción de segundo, soltó a Tekai. Slice. Slaces instantáneamente le cortó las piernas y le cortó profundamente el abdomen. Pero Blueno forzó su mano izquierda restante, abrió una puerta en el aire y se arrojó adentro. Cuando la puerta se cerró, incluso Blueno dio un suspiro de alivio. Dentro de la dimensión del bolsillo de la fruta puerta a puerta, estaba absolutamente a salvo. Esta era una regla de hierro de su realidad. Cortes simultáneos en todo el cuerpo, un usuario habilidoso. No importa. Los ataques no pueden seguirlo a través de la puerta. Enemigo invisible, habilidad sigilosa. No importa. Él puede observar el mundo exterior desde aquí. Él puede esperar a que se rebelen. Pero así como Blueno escaneó su entorno, su mirada se congeló. Por primera vez, su rostro de madera mostraba una expresión de horror puro y puro. Porque justo delante de él, alguien estaba parado allí. Una elección decisiva. Sacrificando tus piernas y partes no vitales para comprar un camino hacia la supervivencia. Como se esperaba de un agente CP9. Un hombre con una máscara de rata. Él habló en voz baja. Pero desafortunadamente, nunca tuviste una salida. Tú, lo eres. Al ver la máscara característica de la cabeza de la bestia marina, Blueno se dio cuenta de la verdad. Soy Nezumi Rata, del Zodíaco. Como puedes ver, soy un asesino.
Mientras las palabras caían, Blueno escuchó el sonido de una cuchilla cortando el aire nuevamente. Esta vez, por el rabillo del ojo, vio débilmente de dónde venía la espada. Estaba debajo de su hombro izquierdo, en su punto ciego. Había una mano allí. Y el brazo y los dedos de esa mano, reflejó un brillo agudo. Era una mano, pero también una espada. Creció en el cuerpo de Blueno, como una sombra de muerte de la que nunca podría escapar. Equipamiento de frutas. Flor fruta de flores más dados fruta de dados el siguiente instante. La pesca. El sonido de una cuchilla cortando carne, nunca es agradable. Capítulo 58. Aqualaguna. La única respuesta. Váter 7, por la noche. La ciudad seguía bulliciosa. Grupos de clientes borrachos, abrazados unos a otros, gritaban y reían mientras se dirigían al siguiente bar. Toca. Toca. Un hombre con una máscara de rata, cargando 2 paquetes manchados de sangre, caminaba por las calles. Los juerguistas nocturnos no parecieron notarlo en absoluto. VMMM. En silencio, el hombre caminó por el cuerpo de un borracho. La fruta puerta a puerta, verdaderamente conveniente. Bajo la máscara, Roy suspiró de agradecimiento. En su visión, la pantalla brillante explicaba la escena. Door Fruit nivel 3. Puede abrir puertas a una dimensión de bolsillo y esconderse dentro de ella, manteniendo la visión del mundo exterior. Sí. Después de adquirir la fruta puerta a puerta, Roy la había actualizado decisivamente a nivel 3. Esto cumplió su objetivo principal de venir a Váter 7. Con suficiente tiempo, Nezumi puede llevar a cualquier clon al cuerpo principal y actualizar su estado sin que nadie lo sepa. Solo esto valió la pena el viaje. Entonces, ¿por qué Nezumi fue al bar de la Estación Azul? 2 razones. Tal como lo adiviné, la dimensión de bolsillo de la fruta puerta a puerta es compartida. Esta fue la primera razón. Una dimensión compartida significaba que Blueno podía descubrir el secreto de Roy. Entonces Blueno tuvo que morir. La segunda razón fue: el próximo plan de este clon requiere vuestras cabezas. Pero antes de eso. Murmurando, Nezumi miró hacia adelante. Sin darse cuenta, había llegado al borde del Váter 7. Antes que él, las olas crecientes del océano. Nezumi no se detuvo. Pisó el mar, las olas rompiendo bajo sus pies. Pero el agua no podía tocarlo. Este era el poder de la fruta puerta a puerta. Dentro de la dimensión de bolsillo, el mundo exterior no lo afectaba. Finalmente. Nezumi se detuvo. Según el señor 4 de coordenadas, debe estar por aquí. Miró el mar. Ninguna isla. Ningún laboratorio. Vaciar el océano. Fue así como el señor 4 había dicho si él no había experimentado él mismo, que no cree que una isla que existió aquí. De hecho, Nezumi había sido escéptico demasiado. Él realmente no había esperado encontrar el laboratorio. Pero ahora, las cosas eran diferentes. ¡Qué casualidad! Nezumi suspiró, tirando un trozo de papel de su manga. De todas las cosas, el Intel esos 2 CP9 agentes trajo contenía algo interesante. Nezumi no esperaba tropezar con el intercambio de inteligencia de Fukuro y Blueno cuando fue a matar a Blueno. No había tenido grandes esperanzas en el maletín. Sabía que su misión principal eran los planos de Plutón. Y Nezumi ya sabía todo lo que había que saber sobre Plutón. Entonces asumió que la información sería inútil. Pero la realidad lo sorprendió. Si bien la mayoría de los documentos eran realmente inútiles para él, una página llamó su atención. Registro de entrada / salida de personal gubernamental y marino para el Váter 7, año 1503 abril de 1503. El capitán de marina Doberman llegó para reparar el buque de guerra. Nos alojamos 3 días. Mayo de 1503. Llegó el barco de operaciones CP9 para mantenimiento de rutina. Nos alojamos 1 día. Entre estos registros mundanos de hace 14 años, julio de 1503, el Dr. Vegapunk y sus asistentes mecánicos llegaron al barco científico especial para realizar investigaciones. Debido a la aparición de la Aqualaguna marea menguante, la ciencia de la nave se perdió en las aguas del sur de Agua 7. 5 barcos gubernamentales buscaron durante un mes sin éxito. Finalmente, después de un funcionario de alto rango llegado a tomar el mando, el Dr. Vegapunk fue encontrado varado en las aguas cercanas.
Sí, en esta página, Nezumi vio el nombre de Vegapunk, y el contenido era fascinante. Perdido durante un mes en las aguas al sur de Water 7, la coincidencia fue sorprendente. El área de D4 se describe, también al sur de Agua 7. Y si se omite la palabra perdido, Nezumi podría resumir el intel de manera diferente. Vegapunk desapareció cerca de Water 7 durante más de un mes sin que los marines supieran su ubicación. Por eso estaba aquí. Si su suposición era correcta, y Vegapunk pasó ese mes en el laboratorio de la isla del Señor 4. Entonces esta información fue crucial para encontrar el laboratorio. Especialmente la frase clave, la marea baja de Aqua Laguna. Nezumi susurró el nombre, Aqua Laguna. El tsunami masivo que azotaba Water 7 cada año. Debido a que su causa era desconocida pero su poder era divino, se ganó el nombre de agua de los dioses. Llegó alrededor de junio y retrocedió en julio. Durante este tiempo, las aguas alrededor del Agua 7 cambiaron drásticamente. Junio fue la marea alta y julio fue la marea baja. Durante estos 2 meses, los mares fueron extremadamente peligrosos. Los barcos que entraban durante la marea alta corrían el riesgo de ser tragados por tsunamis. Los barcos que entraban durante la marea baja corrían el riesgo de ser arrastrados a las profundidades por las aguas que retrocedían. Solo después de que pasara la marea baja, el mar volvería a la normalidad. Vegapunk llegó al comienzo de la marea baja, se perdió durante un mes y fue encontrado justo cuando terminó la marea baja. El Señor 4 dijo que naufragó durante un tsunami masivo a fines de junio. Ese sería el último Aqua Laguna de ese año. Después del naufragio, era julio, la marea baja. Fue entonces cuando el Señor 4 sobrevivió y encontró la isla. Fue demasiada coincidencia. La verdad prácticamente le estaba gritando. Solo hay una respuesta. Susurrando, Nezumi arrojó las 2 cabezas a la dimensión del bolsillo. Entonces, levantó la mano. Clic. Abrió una puerta al mundo exterior. El aire salado del mar llenó su nariz. Nezumi miró hacia el agua. Y sin dudarlo, saltó. Creyó en la respuesta que había encontrado. Es una isla que solo aparece durante la extrema inestabilidad de Aqua Laguna. Se eleva a las aguas poco profundas durante la marea alta, rompe la superficie durante la marea baja y desaparece después de que termina Aqua Laguna. La única explicación es, esa isla, siempre ha estado bajo el agua. Capítulo 59. Nezumi, el laboratorio y el asesino perfecto. En las profundidades azules, escuelas de peces de los que persiguieron a las corrientes. Enorme mar bestias nadó por, revolviendo hasta que el limo del fondo marino. Y en este mar profundo, una isla flotando en silencio. No era grande, solo una apariencia ordinaria de la isla. Pero su existencia, flotando aquí en la trituración de las profundidades, era prueba suficiente de su naturaleza extraordinaria. De hecho, una débil, iridiscente película brillaba a su alrededor. Esta película parecía bloque de la presión de agua y ocultar la isla de la atención de mar bestias y los reyes del mar. Como un soldado leal, aunque sus creadores no lo habían visitado durante más de una década, montó guardia en silencio, cumpliendo su misión. Pero ahora, en esta isla intacta durante 10 años, una figura caminaba. Nezumi caminó por la isla, mirando hacia arriba. Es como la isla del hombre pez, pero más pequeña. Y. Nezumi miró el revestimiento de arriba. La isla Fishman permanece bajo el agua. Pero esta isla supuestamente sale a la superficie todos los años debido a las corrientes. ¿Cómo se sostiene el revestimiento? Y. Se agachó, tocando la hierba. ¿Cómo sobreviven estas plantas? Estos detalles por sí solos demostraron que la tecnología en esta isla aparentemente ordinaria era cualquier cosa menos ordinaria. Pero lo que más desconcertó a Nezumi fue: si se trata de la tecnología de Vegapunk, estas cosas son razonables. Pero, miró una pequeña colina cercana. La colina era de color blanco grisáceo, fusionada con los cimientos de la isla. En él, Nezumi podía ver grietas llenas de sedimentos. Eran huellas del tiempo. Los cimientos de la isla también parecían antiguos. Nezumi estaba confundida. Como hombre del mar, sabía lo que significaban estos signos. Esta isla era antigua. No fue algo creado en las últimas décadas. En otras palabras, esta no es una isla artificial construida por Vegapunk. Esto complicó las cosas.
Una isla antigua con tecnología avanzada, oscilando entre las profundidades del mar y la superficie durante Aqua Laguna. Suena bastante misterioso. Él murmuró. Pero no importa. Se detuvo, mirando hacia adelante. He encontrado lo que estoy buscando. Ante él se alzaba una estructura masiva. Claramente no era de la misma época que el resto de la isla. Placas de metal en espiral plateadas interconectadas y un diseño elegante y ovoide gritaban futurista. A diferencia de la isla, el origen de este laboratorio estaba claro para Nezumi. El laboratorio de Vegapunk está realmente aquí. Nezumi murmuró, luego se acercó. Clic. Una puerta se abrió en el aire. Nezumi entró en la dimensión de bolsillo y entró en el laboratorio. El laboratorio era enorme, pero sorprendentemente simple en estructura. Nezumi se encontraba en un enorme pasillo, rodeado de densas tuberías mecánicas. No había caminos ramificados. Solo al otro extremo del pasillo pudo ver unas pocas puertas que conducían más adentro. Pero a pesar del diseño simple, el laboratorio estaba lleno de peligros. Clank. Resonaron pesados pasos metálicos. Nezumi los vio caminando por el laboratorio. Robots de metal gris plateado, de unos 2 metros de altura. No tenían rasgos faciales, solo un par de ojos brillantes. En sus cuerpos, Nezumi vio armas obvias. Cuchillas cortantes en sus antebrazos, agujeros en sus palmas. ¿Pueden esas cosas disparar láseres? Vegapunk estaba investigando esto hace más de 10 años. Nezumi sospechaba que estos podrían ser prototipos para los pacifistas. Por supuesto, eso no importaba. Lo que importaba era... Según el señor 4, estos robots atacan a los intrusos a la vista. Primero intentan expulsarte, luego terminan. Y se comunican. Ataca a uno y se reúne un enjambre. Nezumi recordó la información del señor 4. El señor 4 había dicho que derribó a uno, luego se enjambró y solo sobrevivió gracias al asobo. Eso no servirá. Ser interrumpido durante una búsqueda del tesoro es molesto. Susurrando, Nezumi levantó un dedo. Miró al robot patrullero más cercano. VMMM. En el cuello del robot, en medio de un remolino de pétalos de flores, un brazo brillando con una luz nítida brotó de la nada. Nezumi soltó el dedo. Esquí slash. Hoja única. La pesca. El brazo germinado se cortó instantáneamente. Con el sonido del corte de metal, la cabeza del robot voló. Tud. Cuando la cabeza golpeó el suelo, Nezumi retrajo el dedo. Intruso detectado. Guardián de 144 dañado. Una voz electrónica salió de la cabeza cortada. Nezumi no se movió. Se cruzó de brazos y esperó. Clank. 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 Con una densa cacofonía de pasos, hordas de robots salieron de las tuberías y paredes. Había cientos, cada uno empuñando diferentes armas, convergiendo en su ubicación. Bastantes de ellos. Nezumi miró al enjambre y se rió entre dientes. Pero no importa, si son solo números, mataré a todos los que envíes. Volvió a extender la mano. Esquí slash. 1800 cuchillas. Innumerables brazos brotaron instantáneamente sobre los robots que tenía delante. El aire se llenó con el silbido de las cuchillas y el chirrido del metal desgarrador. ¡Boom! ¡Boom! Las explosiones y la caída de cabezas de metal resonaban continuamente. Enemigo detectado. Ubicación desconocida. Las pérdidas de guardianes superan las 300, 400, 500, umbral límite excedido. Iniciando el protocolo de respaldo, activando el modo de aniquilación indiscriminada. Protegiendo el laboratorio central. Cuando sonaron las voces electrónicas, los robots cambiaron de táctica. VMMM. Todos levantaron la mano. ¡Boom! Innumerables proyectiles y rayos brotaron de sus armas y palmas, bombardeando todo a cientos de metros de la posición de Nezumi. No tenía sentido. Aunque las explosiones florecieron justo a su lado, las ondas expansivas no pudieron cruzar la barrera dimensional para tocarlo. En cambio, los brazos germinados continuaron su matanza. En menos de 5 minutos, todos los robots del pasillo estaban caídos. Ataque, ineficaz, desconocido, objetivo de alta amenaza, chispas volaron de sus cuerpos destrozados. Nezumi no les ahorró una mirada. Pasó por encima del último robot caído y continuó hacia adelante.
Bajo la máscara, Roy miró las estadísticas de este clon. Era una combinación que había planeado durante mucho tiempo. Roy Amos, clon de rebanada, Nezumi equipado. Fruta flor flor nivel 3, fruta dado dado nivel 3, fruta puerta puerta nivel 3, fruta rebanada rebanada, inactiva flor fruto de la flor. Brotan partes del cuerpo en cualquier superficie a la vista. Las extremidades germinadas comparten la fuerza física del cuerpo principal. No pueden brotar órganos internos. El daño a las extremidades germinadas se refleja en el cuerpo principal. Fruta de dados dados. Convierte cualquier parte del cuerpo en una cuchilla con la dureza del acero. Fruta puerta puerta. Escóndete en una dimensión de bolsillo mientras observas el mundo exterior. La fruta puerta puerta lo hacía intangible e indetectable. La fruta de los dados hizo que su cuerpo fuera de acero y sus extremidades cuchillas. La fruta flor flor le permitió brotar esas cuchillas de acero en cualquier lugar, haciendo que sus ataques fueran omnipresentes. La combinación creó Nezumi. Tal como Roy lo definió. Él lo es, el asesino perfecto.